¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Corradini. Eh, Soy profesor de Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Provincial del Sudoeste. Y bueno, también trabajo en institutos terciarios referente a la logística y al marketing, como son el Instituto de Formación Técnica 191 y el Instituto Superior Juan 23. Eh, bueno, también trabajo acá en la consultora, en la parte de lo que es la logística interna y el control de gestión. Bien, ¿qué nos lleva a realizar la charla de esta temática? Es justamente las distintas, digamos, distintos trabajos que hemos tenido en empresas familiares y con qué nos hemos encontrado en lo que es la logística interna de la empresa, ¿no? O cómo maneja la logística la empresa familiar. Eh, entonces, destacamos algunos puntos que nos parece que son críticos. ¿Por qué les ponemos puntos críticos? Porque entendemos que en esos puntos es donde también se nos va, digamos, la ganancia del negocio. ¿Sí? Entonces, fuimos elaborando a través de lo que fuimos viendo de los distintos casos, en donde podían llegar a estar las posibles fallas que hacen justamente que después el resultado o la ganancia no sea la esperada. ¿Sí? En base a eso elaboramos estos, digamos, puntos que vamos a comenzar a ver y que ya hemos trabajado en algunos casos eh, revertiendo los resultados, ¿no? Porque una vez que empezamos a trabajar en estos puntos, los números empiezan a darse vuelta también. Para bien, obviamente. Bueno, eh, una cosa es por ahí trabajar el día a día en la empresa familiar y otra cosa es por ahí verlo desde afuera, tener un panorama en el cual nosotros podemos llegar digamos, a trabajar para poder solucionarlo y que estos puntos críticos se puedan gestionar de la mejor manera. Bien. Bueno, esto un poco de la carrera mía y de los estudios que he tenido, como para que si les interesa lo lean. Estoy muy vinculado a la logística y a lo que es el marketing también, y más que nada a la administración de lo que es negocios. Bien, ¿qué es un control crítico? Bueno, se refiere a medidas específicas y esenciales, como dice acá, para prevenir o mitigar eventos. O sea, ese punto yo lo tengo que controlar para que no ocurran determinados inconvenientes. Tienen que ver justamente, como les decía, con faltantes de mercadería o mercadería rota, mercadería vencida, comprobantes que no se encuentran, información que no se ingresa al sistema, ¿sí? Una serie de puntos que hacen que la gestión nuestra no sea, digamos, como debería ser o lo más eficiente y eficaz posible. Y esto hace que, bueno, que después tenga que, digamos, mercadería vencida, mercadería rota, que los transportes no sean eficientes, ¿sí? Que no se termine de distribuir la mercadería en el tiempo que corresponde. Los controles de inventario que por ahí puede ser que no existan, ¿sí? Que nos ha tocado bastante y ahora en cada punto vamos a ver también algunos casos de la realidad que nos ha tocado ver y tratar de solucionar, ¿no? Bien, ¿cómo se gestionan estos puntos críticos? Bueno, lo que vamos a establecer son indicadores, ¿sí? Implementando auditorías, bueno, definiendo los responsables de gestión. Generalmente, ¿qué pasa? Esta información no existe, entonces cuando llegamos a los
a las empresas, nos encontramos con que hay que generar toda esa información. Entonces hay que empezar a definir cuál es la información con la que estamos trabajando, cuál es la información que tenemos que ingresar al sistema, cuáles son los indicadores que vamos a tener o los objetivos de gestión que vamos a necesitar para gestionar determinado, digamos, la parte de compra o la parte de lo que es el transporte o la parte de lo que es inventario. Bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿A dónde quiero llegar en esa sección bueno, en esa parte, digamos, o en esa gestión de la empresa con los indicadores nuestros? ¿Sí? Cuando uno llega, no tienen, las distintas áreas no tienen indicadores. Esto le estoy hablando de lo que nos pasa generalmente. ¿Sí? Vamos y vemos que no hay indicadores. No hay indicadores, no hay objetivos por áreas, por sectores. Quizás el objetivo de venta puede ser que esté, que es el primordial, pero después objetivos por cada sección no los tenemos. Entonces esto hace que nosotros gestionemos a ciegas. ¿Sí? ¿Cómo sabe la persona que está gestionando ese área que la está gestionando eficientemente? Bueno, tiene que tener un indicador que le diga si está haciendo bien la tarea o no. Bueno, y esas son las cosas que nos ocurren. Y otra de las cosas son los análisis de información que tenemos que tener. O sea, toda esta información que nosotros generamos cuando empezamos a trabajar con los clientes hace que después esa información tenga que analizarla la dirección o los empresarios en sí. Y muchas veces, la otra vez lo nombraba en otra charla, que lo que ocurre es que la gente termina realizando la tarea de los indicadores y la información para pasármela a mí en vez de para pasársela a la dirección. La realidad es que la dirección lo que tiene que trabajar es justamente con toda la información de las distintas áreas para ver si se están gestionando como uno necesita, ¿no? O como la empresa necesita. Entonces, definir esto es una de las tareas. Y después la implementación de auditorías periódicas, auditorías o controles, supervisiones. Si yo tengo que supervisar qué es lo que hace mi personal. Entonces, para eso también tengo que definir quién es el responsable de las distintas áreas o las distintas gestiones. Ahora, yo tengo que definir eso y definir cuáles son las tareas o la gestión que va a desarrollar esa persona en ese área. ¿Sí? Muchas veces hemos ido a lugares donde por ahí nos dicen, y no se cumplieron los objetivos, no se está cumpliendo el objetivo de producción. ¿Y cuál es el objetivo de producción? Y no está definido. Tampoco está comunicado el objetivo de la gestión. ¿Sí? Digamos, tenemos que fabricar. Bueno, ¿cuánto tenemos que fabricar el día de hoy? ¿Sí? ¿O cuántos pedidos tenemos que distribuir el día de hoy? No hay un indicador que diga cuánto yo tengo que entregar o cuánto tengo que producir. Sabemos que no estamos llegando con la producción porque tenemos la queja del cliente. O sea, lo que tenemos es digamos, una reacción a un problema que está ocurriendo. Pero la realidad es que no lo estamos gestionando desde el área pertinente. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, son cosas a tener en cuenta al momento de empezar a gestionar toda la cadena logística interna nuestra. Bueno, el punto crítico uno es el tema de las órdenes de compra. ¿A qué le llamamos las órdenes de compra? Bueno, hay una persona que realiza los pedidos. Ahora, muchas veces esas personas realizan los pedidos, eh, pero no tienen en cuenta que la realización de ese pedido lleva un comprobante y ese comprobante tiene que tener una copia que vaya a la parte que recibe la mercadería. O sea, esa comunicación entre el comprador y el personal que está recibiendo la mercadería tiene que existir. ¿Para qué? Bueno, para saber justamente qué es lo que se pidió. Nos ha pasado llegar a lugares donde eh,
se emite una orden de compra, la recepción no sabe qué es lo que se compró, pero llega el pedido con la factura a nombre de la empresa, ¿sí? Entonces se recibe y hemos detectado que, y ha pasado que algunos proveedores por ahí envían mercadería de más o mercadería que no fue pedida. Entonces, si la persona que está recibiendo no sabe qué es lo que tiene que recibir, eh, termina pasando que se ingresa mercadería que no fue pedida o mercadería que a veces nos mandan que no tiene rotación. Esto pasa muchísimo. De hecho, en uno de los clientes hemos hecho algunos controles y habían enviado más mercadería, no tenía la orden de compra, entonces había mucha más mercadería de la que se había pedido, eh, creo que eran 500 o 600.000 pesos más de lo que se había pedido. Entonces, ¿qué pasa? La persona que recibe no tiene una copia de la orden de compra, entonces no sabe qué fue lo que se pidió, ¿sí? Si bien ustedes me pueden decir, bueno, pero está dos oficinas más allá, bueno, a veces no ocurre eso. Y la persona que está recibiendo quizás ese pedido y cuatro o cinco proveedores más que lo están esperando. Entonces, ¿qué hace? Recibe directamente y eso hace que a su vez se modifiquen también nuestros stocks y por ende tengamos mercadería de baja rotación y después hay que buscarle una salida a esa mercadería. Y pasa con las fechas también de vencimiento y demás. Tenemos que saber hasta qué fecha de vencimiento podemos recibir, ¿sí? Como para que esto no ocurra. Entonces, la orden de compra es un documento, inspecciona por la gente que, digamos, el personal que hace las compras, y eso va a tener, bueno, la fecha de confección, la fecha de vencimiento del pedido, si es que yo lo tengo sistematizado. Esto lo digo porque hay empresas que tienen sistemas donde tiene la fecha de pedido y la fecha de vencimiento a orden de compra, ¿sí? Una vez que la fecha de vencimiento llega a su límite, directamente no puede ingresar al sistema. Bueno, eso es en empresas que están muy automatizadas, eh, donde ya directamente el sistema les envía el pedido a realizar, o sea, las cantidades, te sugiere todas las cantidades que uno tiene que comenzar digamos, tiene que pedir a ese proveedor de acuerdo a una fórmula que tiene el mismo sistema. Eh, lo normal o lo que hemos visto generalmente es que se hace el pedido, pero no hay un documento que llegue a la recepción. El código del producto, porque está pasando también que por ahí vienen eh, pedidos diferentes, ¿sí? O sea, productos diferentes. eh, Tenemos un mismo producto que tiene dos códigos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces lo fabrican dos fábricas diferentes. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención porque ocurre también que después nos distorsiona el inventario. Entonces, eso lleva un tratamiento. Cuando yo tengo el mismo producto con dos códigos diferentes, lleva un tratamiento en lo que es el stock. Bueno, la descripción, las cantidades que son pedidas y el nombre del proveedor. En las cantidades pedidas, yo tengo que tener la opción también de que si me mandan muchas más unidades de las que pedí, tener la posibilidad de rechazar también ciertas unidades. Pero una copia se debe enviar debe quedar en el sector de compra y otra va a la recepción. La recepción, al tener esa orden de compra, ya directamente puede hacer ese doble control, no solo controlar la mercadería, las fechas y demás, sino también puede controlar que le manden lo que generalmente o lo que uno está pidiendo, y no lo que eh, el proveedor por ahí nos quiere enviar. Bueno, en lo que es la gestión de compra, comprar los productos necesarios, ¿sí?
Esto lo digo porque nos hemos encontrado con que por ahí hacen compras sin tener en cuenta cuál es la rotación o la demanda, porque por ahí les hacen un descuento, ¿sí? O un descuento que no es tan significativo. Entonces, eso yo tengo que analizar el sistema, siempre y cuando lo tenga, analizar el sistema, ver cuál es la demanda de ese producto y ver si realmente me conviene hacer esas compras con descuento o no. Quizás yo no necesite hacer grandes compras por un descuento de un 5% o un 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no tiene la rotación que tiene que tener ese producto. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es justamente comprar lo justo y lo necesario que yo necesito para mi gestión. Sé que por ahí en el ámbito nuestro hemos tenido algunos bienes económicos que hacían que tengamos que, digamos, comprar, eh, que nos quedábamos por ahí sin stock o porque como la mercadería iba a subir, quebrábamos el stock porque no nos enviaban. Bueno, hoy quizás es un poco diferente, entonces lo que tenemos que tratar de comprar es lo justo y lo necesario que vamos a vender, ¿no? Y eso va a tener que tener en cuenta también la planificación de la producción, que lo vamos a ver más adelante. Cuando yo no tenga lugar en el depósito, bueno, retrasar la recepción de los productos hasta que sea necesario, o sea, yo puedo realizar compras y darle la fecha estimada en la que me tiene que enviar la mercadería. ¿En base a qué? Bueno, en base a el espacio que yo vaya a tener en depósito o no. De hecho, hay veces que se hacen las compras, se pagan y después se van enviando lotes, ¿sí? Para abastecer la demanda que tenemos, y no se manda todo junto justamente para no llegar a no tener espacio en los depósitos. Analizar meticulosamente las cantidades que se van a comprar y estudiar la fuente de abastecimiento. Bueno, acá eh, la otra vez charlábamos también de tener varias fuentes de abastecimiento, no depender siempre de una misma fuente, sino tratar de siempre ir buscando nuevos proveedores. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos lleva a que tengamos mejores precios, mejores negociaciones con otros proveedores, ¿sí? Y que nuestros proveedores compitan entre ellos también, ¿no? Eso lo digo porque generalmente yo veo en muchos de los clientes donde tenemos que por ahí tienen un proveedor de determinados artículos. Y por ahí lo que te plantean es, bueno, pero nosotros trabajamos bien con ellos y la verdad que nos cumplen siempre. Está bien, bueno, pero veamos otras alternativas. Quizás podemos llegar a tener algún proveedor que tenga una materia prima o producto de mejor calidad, que tenga mejor financiación, que tenga mejor entrega, ¿sí? Siempre hay que estar buscando nuevos proveedores, que es una tarea que yo no la veo que se realice, ¿no? O sea, no con una continuidad, sino que nos quedamos sin mercadería, o como ha pasado, que por ahí se hace un pedido y el pedido no llega porque el proveedor nuestro no tiene mercadería y tenemos que salir recién ahí a buscar. Reaccionamos a el problema, ¿sí? Y no nos estamos anticipando. Entonces, tener dos o tres fuentes de abastecimiento nos ayudan a que esto no ocurra. Bueno, hay uno de los métodos que nosotros estamos armando un taller justamente para esto, que es el punto de pedido, ¿sí? Donde yo, en base a determinadas variables, una variable es la demanda, ¿sí? Los costos de mantenimiento y el costo de realizar el pedido, yo puedo sacar aproximadamente cuánto es necesario pedir y en qué momento de mi stock es necesario pedir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, la fórmula me va a dar, por ejemplo, que tengo que pedir 100 unidades y que cuando mi stock llegue a 20 unidades, yo tengo que realizar el pedido. Bueno, eso lo veremos en otra más adelante. Eh, pero bueno, es una de las fórmulas
que se puede sistematizar si tienen si tienen el módulo, digamos, de un determinado sistema. Yo lo he visto en algunos, que uno puede armar su fórmula para el reaprovisionamiento. Esto nos tira justamente de decir, bueno, tenés que pedir tanta cantidad de tal producto. Eh, Son como si fueran alertas, digamos, que nos da el sistema para poder pedir y reaprovisionarnos sin tener que pedir cantidades excesivas. Nos pide lo que necesitamos justamente, ¿sí? En el momento que lo necesitamos. Para eso vamos a tener que tener el inventario al día, ¿no? El punto crítico 2 es la recepción. Y acá se minimizan un montón de problemas si nosotros tenemos una buena recepción. Eh, ¿Por qué? Bueno, vamos al proceso. Se hace la orden de compra llega a recepción. Recepción justamente controla todo lo que hoy hablamos nosotros, ¿no? El vencimiento, las cantidades, que el producto sea el que pedimos, ¿sí? Que sea el proveedor justamente que nos envía, ¿sí? Entonces, yo ahí tengo un gran porcentaje de, digamos, gran porcentaje de probabilidad de que no haya fallas en la mercadería ingresada. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces uno va a los clientes y se encuentra con que las personas que están en el depósito no son personas que se les ha explicado o que han tenido una capacitación, ¿sí? Eh, entonces, es necesario que las personas o el jefe, digamos, la imagen o el puesto de jefe de depósito esté, ¿sí? Y que ese jefe de depósito pueda gestionar teniendo, digamos, o sabiendo cuáles son las tareas que tiene que realizar como jefe de depósito o como recibidor de mercadería, ¿sí? Entonces, es necesario que tenga una capacitación, que sepa qué es lo que tiene que hacer cuando llega un comprobante, cuando llega un remito, cuando llega una factura. ¿Qué pasa si viene mercadería de más? ¿Qué pasa si viene mercadería de menos? ¿Cuál es ese tratamiento? ¿Sí? Nosotros nos encontramos muchas veces con que no es así, con que vamos y si bien alguno de ustedes me puede decir, bueno, pero es de sentido común, bueno, muchas veces el sentido común no es el más común de los sentidos. Entonces, hay que explicar absolutamente todo. Cómo ordenar la mercadería, ¿sí? Cómo queremos trabajar en la recepción, cuáles son los lugares de recepción, cómo es el layout de la recepción, el depósito en sí, dónde va la mercadería que está para controlar, ese es otro de los temas. Muchas veces, y lo vamos a hablar más adelante, pero muchas veces nos llegan mercadería, dos o tres proveedores juntos, y se nos hace imposible poder controlar toda la mercadería, ¿sí? Entonces debe existir un espacio dentro del depósito donde dejemos la mercadería que esté sin controlar, ¿sí? Y justamente podamos eh, dejar expresado en el documento que traen los proveedores, ¿sí? Que esa mercadería está sujeta a control. Porque muchas veces cargan los pedidos, llegan los pedidos, resulta que me llegan tres o cuatro proveedores juntos eh, y me queda mercadería afuera, en la vereda, o entro los palets todos juntos y no los puedo controlar porque no tengo lugar en el depósito para controlar, ¿sí? Entonces, eso hay que ver cómo manejarlo, que ahora en una filmina posterior se lo vamos a decir, pero tengo que ver cómo gestionarlo para poder controlar toda la mercadería que ingresa. Cualquier caja faltante es pérdida para la empresa. Esto es así. A nosotros nos ha tocado en otra empresa donde estuve trabajando que habíamos hablado del tema de la recepción y
un proveedor envió un pedido y resulta que nos estaba mandando el 70% del pedido que habíamos realizado. El otro 30% no estaba. Y la persona que estaba controlando estaba firmando el documento sin haber controlado las cantidades. ¿Sí? Bueno, ahí empezamos a detectar todo este tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, muchas veces es por falta de entrenamiento o falta de inducción del personal a las operaciones de lo que es el depósito en sí. Bueno, hacer las notas de débito o nota de crédito correspondiente. Generalmente lo que nosotros sugerimos es que se hagan en el momento, ¿sí? Llega, se controla y se hace la nota de débito o nota de crédito correspondiente. Digamos, lo que hemos visto es que por ahí no se hace en el momento y se pasa a la administración. Muchas veces ese control se pierde después, ¿sí? Si no hay una comunicación efectiva entre la administración y la recepción, ese control se pierde y terminamos al final aceptando una factura que quizás trajo mercadería de menos. Gestionar las mermas y devoluciones, esto también lo vamos a ver más adelante, pero si yo tengo devoluciones de proveedor, las tengo que hacer en el momento, ¿sí? O tratar de hacerlas en el momento. Eh, Nos ha pasado un caso que dice, bueno, tengo ahí devoluciones para hacer un montón y no las retiran. Entonces, hacemos el descuento y después tenemos que dar aviso a nuestro proveedor, en caso del débito, ¿sí? De que se tiene que llevar esa mercadería. Eh, y mucha, o mercadería, por ejemplo, yo llego a una negociación con mi proveedor que la mercadería que se vence me la cambian o se devuelve. ¿Sí? Que ha pasado en algunos lugares donde tienen ese tipo de negociación. Entonces, cuando llega, tengo que hacerlo efectivo. Tengo que tratar de que llega, se haga el débito y se lleve la mercadería. Bien, esto que les decía hoy de la expedición, de que por ahí llegan dos o tres portes a la vez y tenemos que gestionarlo. ¿De qué forma el jefe de depósito lo gestiona? Bueno, dando turnos. Lo que tengo que hacer es establecer una política en mi depósito o en la empresa, en el depósito de la empresa, donde los proveedores tienen que llamar para pedir turno. ¿Por qué ocurre esto? Porque si no, van a venir, obviamente cada empresa hace su recorrido y su distribución de acuerdo a los pedidos que tiene y a cómo los puede ir entregando y a su ruta más óptima. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de que a mí no se me acumule la mercadería y que esa mercadería vaya a quedar sin control, ¿sí? Porque después lo que nos ha ocurrido en un caso es que terminan aceptando mercadería y resulta que las fechas son muy prontas y hay que empezar a hacer descuentos y ofertas de esa mercadería que entregaron con fecha muy corta, ¿sí? O mercadería que entregaron por sobre la orden de compra, por sobre las cantidades de la orden de compra y que no se vendió y que se está por vencer, entonces hay que, digamos, hay que hacer una rebaja para poder, eh, para hacer que rote esa mercadería y no tengamos vencimiento, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es gestionar mis proveedores, que pidan turno y yo ver los turnos que tengo, ver el espacio en el depósito que yo puedo tener y cómo puedo trabajar los pedidos que llegan y cómo puedo controlarlo. Entonces, para eso me sirve la agenda de proveedores. De esta forma yo gestiono el flujo de mercadería. Que ustedes me digan, bueno, no, pero hay mercadería que justo la necesitamos urgente. Bueno, puede pasar, de hecho a mí me ha pasado que tenés mercadería que la necesitas sí o sí,
y la haces entrar antes. Bueno, pero eso lo puedo manejar. Entonces, manejo el flujo de mercadería. Eh, Bien, ¿qué controlamos en la recepción? Bueno, mercaderías perecederas, no perecederas, bueno, las cantidades. En el caso de perecederas también tenemos que tener una política de si es perecedera, justamente, y es refrigerada, ver con cuántos grados voy a aceptar la mercadería, ¿sí? La mercadería viene congelado, deberá tener una determinada temperatura. Entonces eso yo lo tengo que estipular, se lo tengo que dejar a la gente de recepción justamente para que ellos puedan controlar que la mercadería venga con la temperatura adecuada. Bueno, fíjense que todos esos controles que nosotros estamos hablando son todos controles que si no se hacen en ese momento, después afectan la gestión para adelante. O sea, internamente para la empresa. No controlé, no subí el comprobante, no tengo el stock, se vencen los productos. Entonces, esa función es del jefe de depósito y de la gente que está en el depósito, ¿sí? Entonces, y es uno de los focos centrales donde tenemos que hacer hincapié, digamos, en que realicen la tarea como corresponde, ¿sí? O como nosotros la necesitamos para la gestión de la empresa. Bueno, la tecnología que puedo llegar a tener, que me facilita, bueno, son la tecnología de los escaneadores, los códigos de barra y los sistemas que puedo llegar a tener, ¿sí? O sea, eso me facilita que uno pueda, digamos, controlar y poder ingresar la mercadería al sistema. Bueno, acá lo que les habla, lo que es un capturador de datos. Nosotros, fíjense, en uno de los lugares donde por ahí en empresas grandes donde se trabajaban con capturadores de datos, ¿sí? Se escaneaba el producto y ya directamente se iba ingresando las cantidades de ese producto. Después se bajaba la información en el sistema y ya directamente el mismo sistema traía la factura, la orden de compra, la factura, y se confirmaba o no el documento, ¿sí? Si se confirmaba el documento, que estaba todo bien con las cantidades y demás, y si había alguna diferencia tanto en mercadería que habían mandado de más o mercadería de menos, bueno, se hacía automáticamente, el sistema hacía la nota de crédito o nota de débito correspondiente, ¿sí? Pero bueno, la tecnología nos facilita muchísimo digamos, y el ingreso de esta información. Y otra de las cosas es que hay sistemas, por ejemplo, que no solo se le puede poner las cantidades y demás, sino también se les puede poner la fecha de vencimiento. Entonces, cuando uno registra, ingresa la mercadería, ingresa la fecha de vencimiento, los lotes y la fecha de vencimiento, después el mismo sistema te va alertando de cuáles son los posibles lotes que se te pueden llegar a vencer. Entonces, incorporar tecnología es fundamental. El orden y el control del sector de almacenamiento, ¿sí? Y acá hablamos de las 5 S para ordenar y tener el depósito como corresponde. Nos ha pasado eh, ir a lugares donde empezamos a hacer el ordenamiento de los depósitos, digamos, a ayudar a gestionar el ordenamiento del depósito y bueno, vieron cómo es, cuando uno va bajando rack, este cliente tenía, bueno, todo rack con mercadería. Cuando empezamos a ver la mercadería que había en los distintos pallets, empezamos a bajar rack por rack todos los pallets, nos dimos cuenta de que, se dieron cuenta ellos más que nada, de que había mercadería eh, había clientes que la habían pedido, digamos, o sea, querían comprar y ellos le habían dicho que no tenían esto. Todo porque, bueno,
por la falta de ordenamiento de los depósitos. Entonces había mercadería que supuestamente estaba en el depósito, eh, realmente estaba en el depósito, pero que como había bastante desorden en el depósito, nunca la habían detectado, ¿sí? Tuvieron que, así como le dieron de baja al stock en su momento cuando no la encontraron, después tuvieron que darle de alta, pero la venta se perdió. Es importante que las personas que estén en el depósito conozcan toda la mercadería que hay en el depósito. De hecho, a mí me ha pasado trabajar en grandes superficies y en empresas de retail y en puntos de ventas muy grandes donde yo veía los faltantes que había y sabía, o sea, era tanto el conocimiento, digamos, digamos, de tanto ir al depósito y de ver el depósito y demás, yo sabía la mercadería que había en el depósito y después sabía si faltaba la venta. Pero bueno, era un tema de estar caminando el área de venta también y estar caminando el depósito. Y acá tenemos, bueno, lo que es la clasificación de los elementos con los que voy a trabajar dentro de lo que es en el depósito. Eh, las ventajas de esto es, bueno, que los espacios van a estar más organizados, ¿sí? Nosotros vamos y vemos depósitos donde hay cajas vacías, eh, plásticos tirados, o sea, eh, hay una falta de gestión, hay lugares que por ahí podrían estar, que están vacíos, que por ahí se podrían gestionar más cuando no tengo un depósito muy grande, que tengo que mover algunas cajas como para liberar espacio, y esto a veces no ocurre, ¿sí? Bueno, mejora, optimiza todo lo que es el flujo de trabajo. Y bueno, dice mayor concentración, lo que puede reducir el estrés, bueno, la mejora, la moral de los empleados. Siempre un depósito ordenado y conocer la mercadería que tenemos nos va a dar un flujo de mercadería hacia el punto de venta mucho más efectivo, ¿no? Saber qué es lo que falta y saber qué es lo que tengo. Ordenar, ¿sí? Los elementos, una vez que yo clasifiqué con lo que voy a trabajar. Permite, bueno, ordenar cada artículo, reduce el desperdicio por exceso de movimientos. Bueno, este es otro de los temas, cómo voy a manejar la mercadería dentro del depósito, ¿sí? Y el cuidado que tengo que tener de acuerdo a qué mercadería es. Muchas veces se pierde mucha mercadería por la mala manipulación en el depósito y se empieza a perder esa mercadería. Rompe o queda no apta para la venta. Bueno, las ventajas es menos fatiga y tensión de los trabajadores, bueno, menos movimientos extraños, áreas de trabajo más organizadas. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿sí? Ustedes me dirán, y bueno, pero yo tengo mucha mercadería y no tengo la cantidad de depósito. Bueno, yo les puedo decir que a través del ordenamiento, ¿sí? Y de la mejora en la gestión logística interna, van a poder llegar a tener un flujo permanente de mercadería, lo cual va a hacer que los depósitos puedan llegar a estar más ordenados. En otro caso que nos ocurrió fue que pasaba esto de que veían el depósito en uno de los lugares, había un producto y resulta que faltaba stock de ese producto. Bueno, lo que se hizo, digamos, el dueño de la empresa salió justamente a tratar de pedir ese producto que ya le quedaban muy pocos. Y como estábamos trabajando en todo lo que era inventario y en el ordenamiento del depósito, eh, uno de los hijos dijo, no, pará, ¿qué vas a pedir si en otro lugar había otro sector del depósito donde ese mismo producto había cantidades? O sea, fíjense lo que hace el conocimiento de qué tengo en el depósito, ¿sí? ¿Cuál es la mercadería que yo tengo en el depósito? Muchas veces pasa que por ahí pongo una mercadería en un sector y después llega la misma mercadería y en vez de ponerla al lado, pongo esa mercadería en otro lugar del depósito, ¿sí? Entonces, el que está acomodando el depósito, el jefe de depósito,
o las personas que estén en el depósito, esto lo tienen que saber. Cuando yo manejo la mercadería, bueno, eh, esto es determinante, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasó acá es que no compraron y, bueno, se manejaron con ese stock que había. Pero esto fue todo gracias a que nosotros empezamos a reorganizar las tareas del depósito. Y las tareas del depósito, el inventario, eh, empezamos a ver qué mercadería había, qué mercadería ya había que eh, ver si podíamos sacarla en alguna oferta que ya no tenía rotación. Entonces, todo eso se va viendo a medida que se va gestionando el depósito y los lugares en el depósito. Bueno, áreas más organizadas, camino más claro, lo que reduce el riesgo de accidente. Esto que les decía, hay lugares donde hay áreas en los depósitos que son inaccesibles. O sea, no podés acceder porque hay algo que está obstruyendo digamos, eh, el espacio para el tránsito. Bien, ¿y cómo se implementa? Dice, bueno, pedir a los empleados que revisen todos los elementos restantes, facilitar el acceso a artículos de uso frecuente. Bueno, a ver, todo esto que estamos hablando va con una metodología de trabajo, ¿sí? Si yo tengo que eh, darles a los empleados una forma de trabajar, lo que tengo que hacer después es supervisar esa forma de trabajar y que se cumpla. Y eso siempre es lo más difícil y que lo hemos charlado en algunas capacitaciones, pero que no es imposible. Si yo tengo que decirle cómo quiero que trabaje el empleado, de qué forma. ¿Sí? Si no, el empleado o la persona que esté a cargo va a hacer lo que le salga en el momento. Entonces yo tengo que determinar cómo quiero que trabaje. Si yo veo que hay desorden, bueno, tengo que ir marcando esos puntos, ¿sí? Para que sepan cómo queremos y cómo tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces no ocurre eso, ¿sí? Y otra de las cosas que nos ocurre muy seguido es que tenemos mercadería que ya no nos sirven los depósitos. O sea, si la mercadería ya no la vas a usar, está obsoleta, bueno, démosle un tratamiento a eso. Ha pasado a tener muchos espacios, muchos racks de depósito con mercadería que ya no se vende. O también tener mercadería que son de clientes que la han comprado y la tienen en nuestro depósito y no la pasan a retirar. Ha pasado a tener, decir, bueno, ¿qué tratamiento le damos a esto? Empiecen a sacarse la mercadería que ya no se va a vender, que está obsoleta y que lo único que hace es ocupar lugar, ¿sí? Démosle un tratamiento a eso. ¿Para qué? Bueno, para ganar espacio para la mercadería que más rota, mercadería nueva que tenemos que incorporar al surtido, ¿sí? Entonces, es mucha la cantidad y muchos los espacios que por ahí ocupan. De hecho, he estado en lugares donde tenían casi un depósito con mercadería mercadería que era prácticamente obsoleta de un cliente y que como era un cliente grande digamos, no le daban ningún tratamiento. A ver, tenés un depósito prácticamente, eran todos exhibidores. Tenés un depósito con exhibidores de mercadería, que esos exhibidores deberían estar en los puntos de venta, no estar acá ocupándote espacio en el depósito. Pues otros que habían comprado máquinas para cierta parte de la producción que estaban obsoletas y que la persona que era dueña de esa máquina nunca la pasó a retirar. Bueno, garantizar la limpieza e inspección de las herramientas y otros artículos también, ¿sí? Pieza. Eh, bueno, se necesita limpiar y si se crea un ambiente de trabajo que motiva, bueno, les otorga más responsabilidad y autonomía en su trabajo. Principales ventajas, bueno, menos acumulación digamos, de grasa, suciedad, plástico,
cartones, lo que sea, riesgos reducidos de mal funcionamiento de equipos y herramientas, ¿sí? O sea, mayor sentido de propiedad, comunicación, orgullo del empleado. ¿Sí? Esto va también con la gestión de lo que es el depósito. ¿Cómo implementarlo? Bueno, los cronogramas. Bueno, esto es otra de las cosas. Yo puedo establecer cronogramas de trabajo dentro del depósito. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto es lo que yo les decía de, bueno, ¿qué tengo que hacer? A nosotros o a mí me ha pasado trabajar en lugares donde tenían determinado ya qué era lo que teníamos que hacer cada turno de trabajo, qué es lo que tenía que hacer. Entonces trabajábamos las 7 horas, pero la última hora se cortaba todo lo que se estaba haciendo y se ponía a limpiar todo y a dejar todo listo para que el turno que venía después llegara y tuviera todo en condiciones de poder comenzar a trabajar. ¿Sí? Entonces, se puede hacer, tranquilamente se puede hacer. O sea, tengo que hacer que se cumpla eso todos los días. ¿Sí? Eh, entonces, es cuestión de organizarlo, de hacerle un seguimiento, ¿sí? Hasta que yo digo que es todo conducta. Una vez que vos todos los días sabés que de las 8 horas trabajás 7 horas haciendo la producción y después te queda una hora para dejar todo limpio y ordenado, llega un momento que después es una conducta repetitiva que se termina afianzando, ¿sí? Con el transcurso, obviamente, de los días. Entonces, ya tenés una forma de ir trabajándolo. Acá habla de los checklists de limpieza también. De hecho, eh, en esta implementación de las 5S hay algunos checklists también que se pueden dar para que haya una supervisión de las áreas del depósito, de las áreas de fabricación, ¿sí? Cuales yo puedo eh, trabajar para ver que esto se cumpla, ¿no? Entonces, si ven que uno lo va a estar controlando, bueno, eso lleva a que la conducta sea repetitiva y después se instale esa conducta. Yo siempre cuento una experiencia laboral que tuve trabajando en una empresa que no tenía inventario, no tenía gestión de depósitos. Bueno, cada persona que venía yo le tenía que enseñar cómo estábamos trabajando. Estaba yo siempre atrás. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento de que estar siempre con el inventario, hacíamos inventario una vez por semana, se cargaban las camionetas salían a distribuir, se empezaba a limpiar, se empezaba a ordenar, se ordenaba el depósito, eh, se limpiaban las máquinas, se engrasaban, se dejaba preparada y lista el último día, digamos, para el lunes, digamos, era sábado, por ejemplo, para el lunes comenzar de la mejor manera, ¿no? Entonces, terminábamos de cargar las camionetas se iban a repartir, se hacía la limpieza, se hacía el orden de todo el depósito, se hacía el inventario. Ahora, eso pasó mucho tiempo mientras yo estuve. Ahora, cuando yo tuve que salir a hacer supervisiones de recorridos y demás, eh, la conducta se hizo habitual, con lo cual cuando yo llegué el depósito estaba ordenado, el depósito estaba limpio, las máquinas estaban como correspondía, listas para operar al lunes, el inventario estaba hecho con sus diferencias que quizás después encontraban o no, ¿sí? Entonces llegó un momento que ya todos sabían qué era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque fue repetitivo. Se explica por qué, se explica por qué se hace lo que se hace y después la conducta es repetitiva, ¿no? Entonces eso se afianza como forma de trabajo. Bien, estandarizar, dice el último paso es mantener, lo que les decía recién, es capturar las mejores prácticas como trabajo estandarizado del equipo, ¿sí? Una vez que ya sabemos cómo tenemos que trabajar, cómo dejar las áreas de trabajo y demás, se estandariza y se empieza a cumplir de esa. Documentar los procesos, esto también
lo hablábamos la otra vez, de tener los procedimientos de cada uno de los procesos escritos, algo que no se tiene. Por ejemplo, los procedimientos de lo que es la recepción de mercadería deben estar escritos. Entonces, en las empresas, por ejemplo, en empresas muy grandes, tienen todos manuales de procedimiento. Entonces, cuando uno quiere ver de qué forma o sea, ocurre un caso, una devolución, bueno, puede ir al manual y que eso esté escrito. Eso es una forma de estandarizar los trabajos y de que la gente ya pueda guiarse en algún manual de la empresa. De hecho, yo la otra vez comentaba en otra capacitación que me ha pasado que hay empresas que tienen el manual de capacitación y que nunca lo comunicaron a la gente. Entonces lo tienen guardado en un lugar, lo hicieron hacer por distintos profesionales, estaban perfectos y resulta que la gente que tenía que manejarlo y la gente que tenía que trabajar con ese manual no estaba enterada de que eso existía. ¿Sí? Existía el manual y existían las planillas para, digamos, hacer los checklists del supervisor o del jefe de área para que pueda supervisar el trabajo de la gente. Bueno, y esto que es el principal es sostener, garantizar la aplicación de estas 5 S, ¿sí? O de los manuales de trabajo. Bueno, garantizarlos es todos los días ir, y todos los días o todas las semanas ir y empezar a ver si lo están cumpliendo y cómo lo están haciendo. Siempre cuento que en otro de los lugares donde me tocó trabajar, hacíamos cada vez que trabajamos con granos, entonces cada vez que llegaba grano para el proceso, eh, hacía el análisis del grano. Entonces eso lo sabía yo solo y en un momento se lo enseñé a uno de los empleados. eh, y bueno, después, una vez que lo hizo 2, 3, 4 veces conmigo, empezó a hacerlo normalmente, a tomar las muestras, a hacer los porcentajes y hacer el análisis de grano. ¿Sí? Lo que hacía yo después era supervisarlo. Pero él sabía que cuando llegaba una tanda tenía que sacar una muestra para que podamos hacer digamos, y ver si el grano cumplía con las calidades que habíamos pedido. Bueno, ¿cómo sostenerlo? Bueno, crear el cronograma, ¿sí? Establecer objetivos medibles, enseñar mediante la demostración, supervisar para trabajar solo, bueno, auditar las prácticas, ¿sí? Todo esto hace que se afiance el comportamiento en lo que es el orden de lo que es el almacén en sí. Los componentes del producto, ¿sí? Este es otro punto crítico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque también nos hemos encontrado con empresas que hacen todo lo que es producción y cuando pedimos las recetas o las fórmulas no están escritas, ¿sí? No están escritas, entonces es un poco probable que nosotros sepamos si el producto se está haciendo como corresponde o no. Si bien la gente ya tiene una forma de trabajar, todo eso tiene que estar escrito y todo eso tiene que estar medido, pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto determina el costo también de cada producto. Entonces, muchas veces te dicen, no, mira, no nos está dando rentabilidad. Bueno, ¿en dónde está el error? Si yo no tengo medido todo el producto, el costeo del producto y las cantidades, los componentes que lleva cada uno de los productos, es muy difícil saber cuál es el costo total del producto en sí. Entonces hemos tenido que ponernos a trabajar en, bueno, a ver, qué costo tiene cada producto, qué componente lleva, qué componente de mano de obra, qué componente de insumo, qué componente de materia prima, y armar esos recetarios. Nosotros le decimos recetarios, pueden ser los componentes también de, no sé, si hay una metalúrgica, bueno, qué compone determinado
producto, ¿sí? Y después, ¿cuál es la merma que lleva ese producto también? Muchas veces de la fabricación se tiene una merma, ¿sí? Entonces, eh, yo tengo que todo eso medirlo como para poder tener un costeo, ¿sí? Y poder saber si saqué bien los números y si los números me están dando la rentabilidad que uno estaba proyectando en realidad, ¿no? Dice armar el manual con la fórmula de producto, registrar el paso a paso. Acá también podemos trabajar con los tiempos, con el diagrama de tiempos y métodos, ¿sí? Para ver cuánto tardamos en realizar un producto. Así que eso también es una de las herramientas de gestión, eh, que nos ha pasado que por ahí decimos, bueno, ¿cuánto tardás en hacer tal producto a un operario? Y resulta que después medimos los tiempos y los tiempos no tienen nada que ver con lo que nos dijo el operario. Por eso es necesario todos estos manuales en la parte productiva, ¿sí? Digamos, la elaboración y la registración de los costos que conlleva cada uno de estos productos. El tiempo estimado de fabricación nos servirá para decidir el costo de cada producto y el testeo final determinará si el producto se hizo con la calidad que corresponde. Porque eso es otra cosa. Muchas veces se hace producto, nos han pasado dos cosas. Primero, no saber en una de las gestiones, con uno de los clientes, no saber cuál era el objetivo de producción. Cuando pusimos objetivos de producción diarios, se empezó a producir y se empezó a sobreproducir, o sea, se empezó a producir más de lo que se tenía destinado para el día, por lo cual la producción pasó a ser más que positiva. Ahora, después también había que medir porque el producto final no salía con la calidad esperada. Entonces, veíamos cuáles eran las cantidades de productos que tenía que salir en ese momento, pero no estábamos haciendo o no se estaba haciendo bien la terminación de ese producto en lo que es calidad. Entonces, bueno, hay que hacer un equilibrio entre uno y otro, medir absolutamente todo como para que esto no ocurra, ¿no? Porque si no, ese producto tiene que volver a producción, bueno, hay todo un tema, ¿sí? A veces se puede rehacer el producto, a veces no se puede rehacer y se tiene que tirar. En este caso hubo que tirarlo el producto. Así que, pero bueno, es bueno que se sepan todas las recetas de producción. De hecho, me ha pasado en lugares que vamos y te dicen que el encargado de producción sabe todas las recetas. El resto no sabe ninguna de las recetas. Si le llega a pasar algo al encargado de producción, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hacen los productos si no tenemos un manual donde estén todas las recetas de producción? Bien, establecer una estructura del equipo de producción, la persona encargada, quién va a ser la encargada de producción, y hacer un plan de producción. Porque muchas veces nosotros vamos y nos encontramos con que no hay un plan de producción, ¿sí? Entonces, después por ahí llegan dos o tres pedidos juntos y estamos atorados porque nunca tuvimos un plan de producción adecuado de acuerdo a la demanda. Entonces, esto hay que planificarlo tiempo en base a que, bueno, en base a los sistemas, en base a las demandas y en base a las probabilidades, a la planificación que nosotros podemos hacer de la venta, ¿sí? Y esto hay que comunicarlo al equipo de producción, que esto va desde la dirección, que muchas veces hace la producción, o el encargado de producción que realiza una proyección de esto y obviamente se lo tiene que entregar a la parte directiva para que dé el ok. Entonces, pero sí hay que proyectarlo. Nosotros vamos a lugares donde esta información no está y hay que generarla. Una vez que empezamos a generarla, ahí se empiezan a ver determinadas cuestiones de tiempos, de preparación de artículos, de de algunas fallas en la producción que se estaban dando y no se sabía por qué, que ese es otro de los temas. El registro de los desvíos de producción, como dice acá.
nosotros en un cliente estábamos trabajando y ¿qué pasaba? Cuando se hacía mal una producción, eh, nosotros lo que necesitábamos era registrar eso, por qué se hizo mal ese producto. Y resulta que nadie quería decir por qué se había hecho mal el producto o que un producto no se había tirado, por ejemplo, por miedo a que pase algo. O sea, la idea es saber cuál es el problema y tratar de solucionarlo, ¿sí? No buscar culpables. ¿Sí? Y otra de las cosas es saber si hicimos algo mal en la producción, cuál es el costo, porque el resultado final de la empresa no va a ser la ganancia que nosotros esperamos. Y otra de las cosas que también en la parte de producción decimos es que uno planifica y después pueden haber miles de imponderables. Por ejemplo, que se rompa alguna máquina o que falten algunas personas y demás. Bueno, no modifiquemos el plan, sino lo que tenemos que hacer es registrar cuál fue el inconveniente por el cual no se llegó a la producción. ¿Sí? ¿Hubo algún problema? Bueno, veamos cuál es el problema. El punto crítico 5 es el control de inventario. ¿Sí? Bueno, esto lo pusimos como punto crítico porque está relacionado con todo el resto que nosotros estuvimos hablando también. Hubo una charla de esto que creo que la tiene Verónica, que ya la dimos. Eh, y el problema es que no tienen el control del inventario. ¿Sí? Los casos que hemos visto no tienen el control del inventario. No hay un control que vos me digas, bueno, un control semanal, un control mensual. No hay un control. Entonces, el problema de esto es que después eh, nosotros cuando realizamos, porque generalmente por ahí se hace un control anual, que es para cerrar digamos, muchas veces el balance de la empresa, nos encontramos con sorpresas de que o tenemos sobrestock de algunos productos, o hay productos que estaban y que no sabíamos que estaban. Lo del sistema no se condice con lo que está físicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, cruces de mercadería. Facturamos una mercadería y en realidad mandamos otra mercadería. Bueno, si yo tengo un control más, digamos, más rutinario de realizarlo semanalmente o quincenalmente, ¿sí? De acuerdo al rubro, de acuerdo a la mercadería y demás, va a ser más fácil que yo detecte esos errores. Yo no tengo control del inventario, que generalmente es lo que pasa, va a ser imposible que yo pueda solucionar estos problemas. Eh, nosotros en algunos lugares teníamos inventario permanente. ¿Qué era el inventario permanente? Bueno, todos los días contábamos algo. ¿Quién determinaba qué contaba yo? Bueno, ya estaba estipulado, se contaba determinada cantidad de productos y tenía que ver con la rotación que el producto tenía en el sistema. Entonces, llegábamos toda la mañana y cada jefe de sector o sí, cada jefe de sector tenía una lista. En esa lista estaban los, eh, los artículos a controlar. Entonces, todos los días se controlaban esos artículos. Si había diferencias, se seguían las diferencias 2 o 3 días, y si veíamos que la diferencia no aparecía, se hacía el ajuste. ¿Sí? Entonces, eso era un inventario permanente. ¿Esto qué hacía? Contar todos los días hacía que yo vaya contando distintos ítems o distintos artículos. Llega un momento que yo tenga controlado todo esto. Entonces era más fácil, es más fácil tener ese control. De hecho, en un momento
hoy están en ese momento, donde se hace un stock a fin de año y si da una diferencia de un determinado porcentaje, se hace control total y si no, se hace un control, eh, sigue como está, controlando las cantidades que el sistema nos dice. ¿Sí? Entonces, eh, es, es, es un tema. Eh, pero es algo en lo que muchas veces uno habla con algunas empresas y te dicen que no tienen el stock al día, que no saben lo que tienen, digamos, que no tienen el control físico, no tienen el sistema el mismo control que el control físico. O sea, en lo físico no es lo mismo que en el sistema, pero tampoco es que quieren trabajar en esos procedimientos. ¿Sí? Te dicen, no, mira, yo no invertiría plata en trabajar en esos procedimientos. Yo creo que es uno de los temas a revisar constantemente, ¿no? Pero bueno, cada uno. Bien, el inventario. Bueno, el servicio, el equilibrio del nivel de inventario, bueno, va con el servicio al cliente, los costos asociados al cambio del nivel de producción, los costos de transporte, bueno, y los costos de lo que es mantenimiento. El 6 es el mantenimiento preventivo. Esto lo decimos porque generalmente pasa de que hasta que no se rompa la máquina no hacemos el mantenimiento preventivo. Entonces, la idea es que en este punto se pueda trabajar de forma de tener esos controles. Fíjense que estuvimos hablando de planificación de la producción, entonces si planificamos la producción, tranquilamente podemos planificar el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, nos pasa en lugares que vamos que cuando se rompió la máquina, recién ahí vamos a arreglar la máquina, pero nunca se hizo un mantenimiento preventivo, ¿sí? Que es necesario para máquinas, para herramientas, ¿sí? Para lo que sea. Hay otra cosa que me olvidé de la anterior, cuando digo inventariar, del punto anterior, cuando digo inventariar, se, se hace inventario de todo, no solo de los productos, los insumos y demás, sino también de las herramientas, las máquinas, todo lo que tengamos en la empresa. Dan distintos sectores. Se tiene que inventariar todo. Bien, entonces, volvemos a mantenimiento. Reducir los costos para evitar paradas de producción, fundamental. O sea, planifico mi producción para poder hacer la planificación de lo que es el mantenimiento, ¿sí? De forma que no me frene la producción. Prolongar, bueno, la vida útil de los activos y, bueno, mejorar la seguridad y la calidad en las operaciones. El punto 7, expedición y distribución. Bueno, se refiere al proceso de preparación, bueno, coordinación del envío de productos, ¿sí? El picking y el packing que se hace cuando realizamos los envíos de la mercadería, ¿sí? Bueno, garantizar lo que son las entregas correctas, ¿sí? Volvemos a la tecnología, podemos usar la tecnología para hacer la expedición de la mercadería hacia los clientes, minimizar errores y devoluciones, lo principal, evitar la logística inversa. ¿Sí? Uno de los principales problemas de empresas que tienen lo que es e-commerce es tratar de evitar la logística inversa, ¿sí? Por el costo del transporte. Optimizar el uso del transporte y asegurar la trazabilidad del producto. Optimizar el uso del transporte lo pusimos porque nos hemos encontrado que por ahí mueven un vehículo para llevar 2 cajas, cuando quizás pueden retrasar ese envío, ¿sí? Y esperar, esto lo pusimos por un caso, que nos decían que cada vez que llegaba un camión de Buenos Aires hacían distribución y distribuían todas las cajas y tenían distintos tipos de vehículos. Por lo cual yo lo que tengo que ver es que el vehículo esté lo más cargado posible. Si bien hay que distribuir la mercadería, si esa mercadería no es algo urgente,
para mi cliente, yo lo que tengo que tratar de hacer es de que el vehículo tenga la mayor carga posible, se esté totalmente cargado como para poder enviarlo. ¿Sí? Acá lo que pasaba era que por ahí tenían un vehículo bastante grande y mandaban 2 pedidos o 3 pedidos cuando podrían esperar el camión al otro día para, digamos, tener más carga. ¿Sí? Entonces, eso va con la optimización y la disminución de costos. Juntos 2 o 3 pedidos para enviar a una determinada zona, entonces no voy a tener ese sobrecosto que si yo mandara uno. ¿Sí? Porque después tengo que hacer, por cada pedido tengo que hacer un transporte. Eso hay que tratar de minimizar. Y otra de las cosas que también siempre hablamos para las empresas que han tenido por ahí camiones, es que si yo llevo un artículo a un lugar, tengo que ver la posibilidad de, a la vuelta, ver qué puedo llegar a traer. Algo que ya se maneja en todas las empresas de transporte. Yo llevo algo, tengo que ver de qué forma puedo traer algo. ¿Sí? De esta forma, eh, minimizo más el uso del camión. Que no, tratar de que no vuelva vacío. Bueno, actividades, la verificación de pedidos, bueno, la cantidad que cumpla la cantidad, cuál va a ser el embalaje, ¿sí? De ese pedido, voy a tener que ver ahí qué producto es, ¿sí? Y un producto que se puede llegar a romper o no. El etiquetado que lleva o el código de barras, los documentos que va a llevar, que eso también pasa, que muchas veces enviamos todo y la documentación nos queda en el depósito y no va. Y eso hace que, bueno, tengamos que mandar la documentación de alguna forma. Eh, la colocación del producto dentro del vehículo, otra de las cosas, hay que ver cómo se coloca el producto dentro del vehículo para que no se rompa. Sí, bueno, y lo que es el despacho físico. Organización de los recorridos, que hablamos hoy. A ver, yo tengo que llevar, hacer un recorrido y tengo que llevar la mayor cantidad de pedidos en ese recorrido. Entonces, eso tengo que ver cómo optimizo la ruta. De hecho, hoy tienen hasta en el celular, tienen algunas aplicaciones gratuitas que ustedes pueden poner las direcciones y le ordena el, el- el recorrido para que puedan hacerlo al mínimo costo. De hecho, eh, las grandes empresas de e-commerce tienen estos sistemas donde les marca a los transportistas, les marca cuál es el pedido que tienen que entregar primero, cuál es el pedido que tienen que entregar después y demás. ¿Sí? Así que eso es muy fácil y lo pueden bajar directamente del celular si no tienen un sistema para esto. El control del listado de clientes, esto lo puse porque una de las cosas con las que nos encontramos que muchas veces cuando yo tengo varios vendedores, los vendedores saben quiénes son los clientes, pero no, yo no termino de tener una base de clientes. ¿Qué quiere decir? El vendedor sabe quién es el que le debe, si tenemos cuenta corriente y demás. Ahora, cuando vos pedís a los dueños de la empresa decirle, bueno, che, ¿cuáles son los recorridos, cuáles son los clientes que tienen en el recorrido? Y no los tienen registrados. Saben que el recorrido de tal vendedor, en ese recorrido hay tanto en cuenta corriente, pero no tienen la registración de quién, de qué cliente es y qué debe cada cliente. Eso 2 veces me ha pasado. ¿Sí? La solución es fácil, es sentarse al lado del vendedor e ir cliente por cliente hasta tener toda la lista. ¿Sí? Pero es un problema recurrente. 2 veces nos ha pasado, 2 o 3 veces nos ha pasado que por ahí uno dice, no, yo lo tengo por vendedor, de acuerdo al vendedor y lo que se debe. Bueno, el control de lista y la supervisión de los recorridos. Esto cuando se hace venta, la venta cliente por cliente, ocurre generalmente que yo
yo tengo que salir a supervisar como jefe o como encargado de lo que es la venta o la comercialización, ¿sí? Tengo que salir a supervisar los recorridos. Esto tiene que ser algo que sea bastante frecuente, ¿sí? No todas las semanas, darle una continuidad como para poder conocer los clientes, conocer cuáles son los inconvenientes, si hubo algún tipo de inconveniente con la mercadería, con nuestro personal, con lo que sea, ¿sí? Pero esa posibilidad de conocer toda la cantidad de clientes que tiene la empresa, la tengo que tener si estoy, digamos, supervisando este área de comercialización. Bueno, ¿qué buscamos con esto? Bueno, optimizar el flujo de materiales, productos e información. ¿Por qué? Bueno, porque se generan pérdidas en lo que es costo, en lo que es rentabilidad y competitividad. Yo les puedo asegurar que si ustedes trabajan en estos puntos dentro de la logística interna de la empresa, les puedo asegurar que cambia bastante el resultado. Y van a empezar a detectar inconvenientes que por ahí no los veían, los van a empezar a detectar y van a poder solucionarlos, ¿no? Lo habitual. Y después generar por cada una de las áreas, ¿sí? Si yo tengo varios jefes de cada una de las secciones, generar, digamos, indicadores para saber cómo es la gestión de cada una de estas personas que están a cargo de estas áreas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero o cuál es el objetivo? ¿Qué indicador me va a decir cuál es la gestión que tiene? ¿Sí? Eh, Porque en base a eso yo voy a ver cuál es la gestión que tiene esa persona en ese área. Si yo no genero indicadores y no sé eh, cómo está trabajando esa persona, si no tengo indicadores, eh, es muy difícil poder gestionar y poder decir, bueno, a ver, tenemos que hacer un cambio en esto o un cambio en aquello. ¿Sí? Yo puedo saber que tengo más o menos venta. Ahora puedo llegar a tener menos venta y ser rentable, o ser más rentable. Y más en estos contextos donde yo tengo que empezar a trabajar hacia adentro con los costos internos que tengo. Eh, Hoy es así, digamos. Por ahí lo que hay es un poco frenada la venta. Bueno, tengo que empezar a trabajar en lo que es interno. Bueno, ¿cuáles son los costos que tengo internos que puedo llegar a- a gestionar para que esto no ocurra? Las mermas y desperdicios, esto es una de las cosas que decíamos. La merma dice pérdida inevitable en cantidad, calidad de producto, ¿sí? Y bueno, los desperdicios, que son pérdidas evitables. Bueno, todo se debe registrar. Eh, Hasta ahora yo no vi uno solo de los distintos clientes que hemos tenido que haya registrado esto, ¿sí? Es una forma de saber en qué nos estamos equivocando y cuánto es lo que estamos perdiendo también, ¿sí? Si yo tengo merma de producto o tengo desperdicio, tengo que saber cuánto tengo en eso. ¿Para qué? Bueno, para saber gestionarlo después. Entonces, dentro de la producción o dentro de la logística interna que tengo, bueno, tanto es el desperdicio. Bueno, tengo que ver cuánto vendí, cuánto se produjo de la mejor forma, con la mejor calidad, y después ver justamente cuánto estoy perdiendo porque estoy haciendo mal los procesos de producción, porque las recetas no son las adecuadas. O sea, después buscarle cuál es la vuelta, digamos, dentro de lo que es la logística interna para ver dónde está el error. Y de esa forma yo lo puedo gestionar. Si yo no lo mido, yo no puedo gestionar lo que no mido. En cada uno de estos puntos yo tengo que medir las operaciones. Y en base a eso, saber cómo puedo gestionarlo de la mejor manera. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente para evitar las pérdidas. Temas, bueno, sistemas de gestión hay muchísimos. Hay sistemas que tienen un determinado valor, hay otros que son un poco más baratos.
y que me pueden servir para la gestión de mi empresa. ¿Sí? Hay algunos que por ahí se adecúan más a mi empresa y hay algunas empresas que me venden esos software que también me hacen los cambios. A mí lo que me ha pasado es que cada vez que he tratado de interactuar con empresas que venden sistemas, es muy difícil hacer que modifiquen estos sistemas a las necesidades de la empresa, no sé por qué. Bueno, eh, hoy, esto es lo que voy a decir, por ahí parecerá medio este, ridículo, pero hoy no podemos gestionar sin un sistema. Tenemos que tener sistemas que me puedan gestionar toda o la gran mayoría de la empresa. De hecho, yo me encuentro con muy buenos sistemas que se está ingresando, se está utilizando muy, digamos, algunos módulos y no se utilizan todos los módulos. He estado en lugares donde teníamos para gestionar un montón de información que después sirve para la gestión y sin embargo usan una parte del sistema y no usan todo. Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, una parte le puede ingresar a alguien, pero digamos, la administración ingresa una parte de la información, pero hay otros actores dentro de la empresa que pueden, enseñándole, pueden generar, digamos, ingresar esta información para la gestión. ¿Sí? De hecho, está dentro de la profesionalización que tiene que tener toda la gestión en la empresa. Sin embargo, nos hemos encontrado con que no quieren utilizar, estas personas por ahí no quieren utilizar los sistemas. eh, Muchas veces es una decisión de la dirección. De decir, bueno, no, mira, esto lo tenés que usar. Acá tenés que ingresar los datos. A cada uno nuevo que entre y a los que ya están. O sea, a veces no se puede dar opción a decirle, no, mira, o sea, hay que hacerlo porque es parte de la gestión que tiene cada uno en su puesto de trabajo. ¿Sí? Si no recargamos siempre todos los ingresos de datos, los ingresos de documentación, siempre los recargamos en dos o tres personas. Y es muy necesario que cada uno ingrese la parte que le corresponde. Y que eso lleve a alimentar indicadores y que a su vez los directivos puedan entrar a un sistema, a un tablero de control en el cual tengan alimentados los indicadores y puedan mirar el tablero de control y gestionar en base a ese tablero de control. Eso sería lo ideal, digamos, que en empresas grandes se hace normalmente, se lo toma normalmente. Y obviamente que puedan analizar datos y que la dirección pueda tomar decisiones analizando datos. Eso es otra de las cosas que hay que empezar a acostumbrarse, ¿no? Bien, hasta acá estamos. Bueno, muchas gracias, Marco. Bien, La verdad que escuchar tu experiencia, súper enriquecedor. bueno, Tenemos algunas de las preguntas que habían dejado en el formulario de inscripción. eh, Eh, si tenemos un ratito más para eh, contestarlas y después abrimos si alguien quiere hacerte alguna y otra para pregunta. que no la encuentro. Yo te las digo si querés, las tengo. Bien, sí, decime, a ver. Una era, ¿cómo se hace para controlar el control o cómo controlar lo delegado? Una de las cosas que también yo no mencioné es que, por ejemplo, yo trabajé para una empresa familiar y nosotros teníamos reuniones con los distintos sectores todos los lunes. Entonces, yo delegaba la tarea, pero después lo que hago es, mediante, yo, por ejemplo, le delego el control de inventario. Entonces, ese lunes yo le voy a pedir el control de ese inventario. Si yo empiezo a delegar y a pedirle después, digamos, a pedirle
cuál fue, digamos, la gestión de ese inventario. Yo le digo, bueno, controlame el inventario. Bueno, vamos a una reunión de comunicación que generalmente nosotros la hacíamos todos los lunes. Y yo le digo, bueno, ¿cómo te salió el inventario? ¿Cuánto controlaste? Entonces, esa es la forma de, si yo no le pido nada, el control lo va a hacer una vez y después no lo va a hacer más. O sea, esto que hablábamos de que la gestión se tiene que hacer costumbre. O sea, todos los lunes le voy a pedir. De hecho, nosotros todos los lunes teníamos los números. Esta persona tenía varios negocios, entonces todos los lunes cada uno tenía el control de sus negocios. Entonces, yo tenía 4 negocios a cargo, bueno, tenía los números de mis 4 negocios. Y lo que hacía mi jefe era, y era una empresa familiar, ¿no? Era decirme, bueno, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo va la merma? ¿Qué pasó con la distribución? O sea, lo que yo le doy, le delego, después tengo que controlarlo de qué forma. Bueno, vení, sentate, decime qué pasó con esto. Pero a ver, si yo lo hago una sola vez y no lo hago más, listo, se va a borrar, no lo va a hacer más. Tengo que ser constante yo en hacerlo. Perfecto. Ser consistente, ¿no? Claro, o sea, después se hace habitual que ya sabes que tu jefe eh, te va a pedir esos números. Entonces vos ya sabés que tenés que ir con esos números porque te los van a pedir. Bien. Bueno, antes de la pregunta de Fabia que nos dejó en el chat, una de las que habían dejado en el formulario era cómo definir los controles claves en una empresa familiar sin afectar las relaciones familiares. Bien, eso yo lo que estaba viendo de esa, sin afectar las relaciones familiares. A ver, cada uno de estos controles, yo tengo que darle los por qué de hacer esos controles, para que entienda por qué está haciendo el control. Porque muchas veces nos guiamos por órdenes que nos dan y nadie te explica por qué se toma esa orden. Entonces, lo ideal con esa persona para no afectar la parte familiar, que sepa que si no hacemos ese control vamos a estar perdiendo plata todos. O sea, no solamente yo, la persona que es familia también va a estar perdiendo plata si no hace esos controles. Entonces, muchas veces va en la comunicación que se tiene desde la dirección hacia estos mandos medios que tienen que realizar esos controles. O sea, ¿por qué lo hacemos el control? Bueno, porque si no hacemos el control de la distribución, los clientes se nos van y si se nos van los clientes, no tenemos ganancia y se nos cae la venta. O sea, hay un porqué. Digo, porque también me ha pasado tener jefes que te decían, hace esto y vos no sabías por qué lo hacía y terminás haciéndolo no convencido. Mm. Es decir, ¿para qué lo vamos a hacer? Si después nadie te daba el porqué. Entonces, la idea es marcarle, decirle cuáles son los controles que tiene que hacer y por qué los tiene que hacer y en qué afecta a la empresa. La empresa afecta a la empresa, afecta a la familia también. Claro, mira, justo la pregunta de Fabia, gracias Fabia por tu pregunta. ¿Qué razones dan o cómo justifican los empresarios la falta de control? Dice, porque no lo implementan si eso se refleja en dinero, o sea, hay pérdidas encubiertas. Claro, hay pérdidas encubiertas. Lo que pasa es que muchas veces hay que mostrarle esos números para que vean que esos controles hay que hacerlos. Eh, en el tema de, por ejemplo, ha pasado en el tema del vencimiento de mercadería. Uy, se vence un montón de mercadería. Bueno, saquen el número. Cuando saquen el número y vean todo lo que se está perdiendo por mercadería vencida, ahí se empiezan a dar cuenta. Porque si no, es una bola. Vos vas comprando, vendiendo. Y la falta de información que se tiene en las empresas hace que no se termine de ver eso. Entonces, cuando yo tengo toda la información y analizo, esto pasa también con los desperdicios que mencionábamos en la diapositiva. Si yo no gestiono, no registro cuánto tiré o cuánto se venció, no voy a saber cuál es la magnitud de la pérdida que estoy teniendo. Entonces, la idea es que vea cuánto se está perdiendo de ganar muchas veces. Y eso va con la profesionalización de toda la gestión. Hay que profesionalizar la gestión.
porque siempre trabajaron de una forma, entonces cuando vos empezás a charlar con ellos de determinadas cosas, eh, la idea es que vayan implementando y vayan profesionalizando la gestión para que esto no ocurra. Y eso después se traduce en mejores números y mejor rentabilidad.